La datura, conocida comúnmente en México como toloache, es una planta de aspecto silvestre, pero con un potencial psicoactivo y tóxico extremadamente alto. Ha sido utilizada en rituales chamánicos y curativos por diversas culturas, especialmente en Mesoamérica. Sin embargo, su uso es altamente peligroso y potencialmente mortal. La datura contiene compuestos llamados alcaloides tropánicos, entre los que se encuentran la atropina, la escopolamina y la iosiamina. Estos alcaloides afectan directamente al sistema nervioso central, bloqueando los receptores de acetilcolina, un neurotransmisor vital para el funcionamiento del cuerpo. Como resultado, pueden causar delirio extremo, alucinaciones vívidas, pérdida total del sentido de la realidad, parálisis, taquicardia, fiebre, pérdida de memoria e incluso la muerte por colapso respiratorio o fallo cardíaco. A diferencia de otras plantas con efectos psicoactivos, la datura no tiene una dosis segura. Su toxicidad varía mucho dependiendo del entorno en que crece, la parte de la planta usada y la sensibilidad individual. Lo que para una persona puede causar un viaje leve, para otra puede ser fatal. La línea entre lo visionario y lo mortal es extremadamente delgada. En este testimonio, la persona relata haber consumido una cucharada colmada de semillas secas de datura, lo que equivale aproximadamente a 300 o 500 semillas. Esta cantidad está dentro del rango potencialmente mortal y muchas personas no sobreviven a dosis similares. Este relato no busca promover el uso de esta planta, por el contrario, sirve como una advertencia seria sobre el poder y el peligro del toloache. La datura es una planta más allá de lo psicodélico, que debe ser tratada con el mayor respeto y nunca ingerida sin guía, conocimiento profundo y plena conciencia de los riesgos que conlleva. Mi experiencia con datura fue sincronística con mi expansión de conciencia. Marca una puerta de entrada entre el mundo en el que fui criado y en el mundo en el que camino ahora. Sin una historia extensa de mi crecimiento, desde antes de la pubertad hasta el día de hoy en que ingerí la planta sagrada, simplemente contar la experiencia en sí sería inútil. Me ahorraré los grandes detalles, pero es necesario compartir algo de contexto. Era otoño, y yo tenía 20 años cuando consumí las semillas de una planta marchita de hierba del diablo, en un campo de esquisto de las estribaciones de los Apalaches. Ya llevaba meses vagando, después de haber dejado mis estudios de antropología en la universidad, en busca de algo real. Hasta ese momento, mi vida parecía un ciclo de crianza y desilusión, y había llegado a un estado de cansancio profundo. Después de renunciar a mi fe a los 15, a mi creencia en las interpretaciones históricas y filosóficas a los 17, a mi visión del mundo y estilo de vida y sus consecuencias a los 19, e incluso a mi capacidad de concebir sentido a los 20, me sentía desnudo y solo en un mundo muy frío. Vivía como un vagabundo, alejado, solamente alejándome de todo lo familiar. Todo me parecía enfermo. Había estado ayunando y teniendo sueños significativos que me llevaron al ascetismo. Viví como vegano por un tiempo. Cuando comía, sentía que estaba infectado por el pecado original, aunque eso fuera tan abstracto que no podía racionalizarse. Estaba listo para morir, pero ni siquiera tenía la voluntad para llegar tan lejos. Los sueños me mostraban vislumbres de algo a lo que me sentía más cerca en la naturaleza. Cuando un amigo de la infancia me dijo que había hablado con animales bajo el efecto de datura, no necesité más motivación. Pude sentir que era lo correcto, de inmediato. Ojalá tuviera el espacio adecuado para explicar más, porque siento que compartir esto es lo correcto. Consumí las semillas de una o dos vainas marchitas, lo cual equivale a una cucharada colmada, y unas 4 horas después, la experiencia comenzó. Las cosas aparecían, desaparecían y parecían estar entre medio constantemente, pero no me preocupaba. Era un observador totalmente desapegado. Luego perdí contacto con mi cuerpo. Mis piernas temblaban, mis brazos se extendían más lejos o no tan lejos como parecía moverlos. Sentía que me balanceaba sin hacerlo realmente, aún así, sin preocupación. Entonces vinieron muchos visitantes y me hablaron. Parecían personas de mi pasado que volvían y me recordaban lecciones que había aprendido. Personajes míticos, hombres santos, maestros, personajes ficticios, incluso personalidades de televisión.
maestros del pasado. Todo me recordaban conocimientos que había adquirido de ellos. Esto duró horas, según me contó luego mi amigo, que estaba sobrio. Recuerdo que, al final, solo se paraban a mi lado en silencio y podía ver una luz detrás de ellos y simplemente sabía lo que querían decir. Entonces, sentí una urgencia abrumadora de orinar que me llevó al baño. Vacié el tanque y suspiré profundamente. De repente, mi mente estaba clara. No sabía qué estaba pasando. Aquí es cuando entré en lo que llamo un estado onírico. Abrí la puerta del baño y del otro lado estaba vacío. Recuerdo cómo sentir si una mujer me abrazara y cayera dentro de su manto. Alcancé a ver su rostro y su amuleto justo antes de caer. Era terrenal y anciana. Aquí es cuando las cosas se vuelven demasiado abstractas para relatar con la mente. Recuerdo sentir que caía en cualquier dirección contra la que luchaba. Me esforcé tanto que finalmente decidí rendirme y simplemente caer. Tras un periodo de miedo intenso y lucha ante la perspectiva de caer, me di cuenta de que estaba flotando, y cuanto más me soltaba, más me sentía acunado. Hay un periodo que no explicaré, porque siento que solo yo lo comprendo. Lo que puedo contar a continuación fue sentir la luz de la luna como una ducha de calidez fresca. Salí y vagué por las colinas, abandonando mis llaves, cartera y zapatos en el camino. Recuerdo que se sentían pesados. Recuerdo hablar con una voz vibratoria, con plantas de todo tipo. Me hacían sentir su lugar en la red de la vida y me enseñaban sobre el mío. Era como visitar un lugar en el que había estado y conocer a todos ya. Indescriptible. Me sentía en paz. Recuerdo descansar bajo la luna y luego notar una garrapata sobre mí, luego 2, luego 5, y no podía quitármelas. Subían furiosamente hacia mi cabeza. Al principio la acepté, como acepté la caída, pero al empezar a pensar en la situación, el pánico vino a mi mente. Para entonces, estas garrapatas y otros insectos trepaban por mi nariz, oídos, boca, ojos, cada orificio. Cuanto más decidía entrar en pánico, más lo hacía. Entonces, como si la mujer del manto me susurrara, me rendí otra vez y acepté la muerte. En ese momento, cada criatura que me asfixiaba se transformó en una Catarina y en un suspiro rojo a la luz de la luna, desaparecieron volando. Luego, aproximándose a lo lejos, apareció una figura femenina felina danzando. Era increíble y me conmovió profundamente, acrobática, pero suave y fluida. Estaba hipnotizado. Entonces me di cuenta de que era una sombra, y que las sombras a mi alrededor también bailaban, así que me uní a ellas. Había música visual y las sombras bailaban. Me enseñaron a bailar con ellas, y me sentí tan agradecido que no puedo explicarlo. Luego hay otro periodo misterioso, un torbellino de eventos abstractos. Después hablé con un perro por un tiempo. Por extraño que parezca, al principio era un granjero anciano, recargado en una camioneta. Asentía mientras yo le hablaba. Luego, poco a poco, respondía más ladrando, con un viejo ladrido de sabueso. También eso parecía normal. Finalmente, ya era solo un perro. Me habló de su vida y de cómo deseaba volver a sentirse salvaje antes de morir. Me transmitió que me iría bien abrazar el misterio dentro de todas las cosas, incluso de mí mismo. Lo entendí entonces, pero después, ya sobrio, tuve que meditar mucho para volver a esa comprensión. Me despedí de él y seguí mi camino. En la siguiente fase vi cosas en estado de decomposición. Es muy difícil de explicar, pero se resume en que todo está siempre floreciendo y pudriéndose simultáneamente. Después, recuerdo hablar con un hombre en su casa, a la cual había entrado sin darme cuenta. Luego me dijo que lo desperté al entrar y que me preguntó qué demonios hacía allí, que me fuera. Mi respuesta fue una expresión de inocencia retrocediendo ante la brutalidad. Dijo que examiné todo en la habitación detenidamente. Yo los veía como reliquias y que luego me senté en su sofá y le hablé. Como él tenía experiencia con psicodélicos, se relajó e intentó obtener información sobre mí. Recuerdo que me preguntó de dónde era, y aquí comenzaron a volver los procesos normales. Pude decirle de qué ciudad y estado venía, pero él quería saber desde dónde había llegado a su casa. Me preguntó cómo llegué, y le dije que en mi auto. Me preguntó cuál auto, y señalé el suyo. Realmente se parecía al que yo tenía entonces. Más tarde, me escuchó murmurando cosas que le recordaron a un libro que estaba leyendo
sobre los registros akáshicos, tema del que aún no sé nada, ni siquiera sé cómo se escribe correctamente. Eventualmente, sentí que podía caminar de regreso al punto de partida. Recuerdo ver de nuevo a la mujer del manto al volver a la casa de mi amigo, pero al mirar bien, vi que era un montón de bolsas de basura. Esta experiencia duró 3 días, un verdadero colapso temporal. Después me enteré de que los vecinos me vieron vagando por potreros, jugando como lo haría un niño pequeño. Estaba cubierto de lodo hasta las rodillas y sucio por completo, solo con pantalones puestos. Todavía llevo conmigo el impacto de estos eventos. Sé cómo soltar, sé cómo dejar que la vida fluya a través de mí. Mi vida se enriqueció enormemente. Siento que estar desilusionado y listo para morir fue lo que me mantuvo a flote dentro de esta experiencia. Habría muerto asfixiado si no fuera así. El aspecto femenino de todas las cosas se ha vuelto una parte fascinante y sagrada de mi vida. El misterio ha regresado. Puede que nunca vuelva a usar datura, ya no oigo la voz. Como puedes ver, es uno de los viajes más arriesgados que he tenido. Después de estudiar su uso tradicional, queda claro por qué ese momento fue el adecuado. Aún así, nunca sugeriré a nadie que la use como yo lo hice. La datura va más allá de lo psicodélico. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal. La música que escuchaste es de mi álbum Nowhere, de mi proyecto musical Crystal Soul, y lo puedes encontrar en la descripción. Esto fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente pesadilla.